Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este momento nosotros veremos ejemplos básicos de cómo podemos utilizar la interface list que se utiliza para poder crear colecciones de datos. Y en este punto nosotros ya vimos ejemplos de cómo nosotros podemos crear colecciones de datos pero utilizando un arreglo. Pero ahora vamos a utilizar un objeto de una interface que con esa interface nosotros podremos crear colecciones de datos y poder gestionar muy bien la información que almacenemos en esa colección. Bien, vamos a empezar y vamos a colocar la siguiente palabra, list. Luego voy a colocar los siguientes signos, ya que esta interface es genérica y tenemos que pasarle una clase para indicarle qué tipo de datos va a gestionar. Nosotros dentro de estos caracteres podemos colocar cualquier palabra reservada de los datos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso del curso. Ahora justamente aquí me muestra el siguiente icono, la IDE, donde nosotros tenemos que importar una librería para poder utilizar esta interface. Y hay que seleccionar la primera librería. Bien, pueden observar que tenemos ahora la siguiente librería, un import para poder importar Java, útil y luego la interface. Justamente aquí yo voy a colocar la clase string para indicarle que los datos que va a gestionar esta interface o en su colección serán datos de tipo string. Voy a crear ahora el objeto. Bien, ya he creado este objeto. Ahora, como esta es una interface, las interfaces no pueden ser instanciadas como una clase, pero sí podemos inicializarlas, donde voy a colocar el siguiente operador. Luego voy a colocar new, porque voy a inicializar a este objeto con la instancia de una clase, y será la clase ArrayList. Pueden observar que la IDE ya me está mostrando la clase, y es una clase genérica que también podemos proporcionarle qué tipo de datos va a gestionar. Voy a seleccionar la clase. Bien, perfecto, como pueden observar tengo ahora la siguiente clase, pero tenemos que proporcionarle paréntesis y luego punto y coma. De esta forma yo he inicializado el siguiente objeto de la interface list con la instancia de la clase ArrayList. Aquí nosotros en estos elementos también podemos proporcionarle que va a gestionar información de la clase string. ¿Qué pasa si nosotros colocamos en vez de la clase string la clase integer? Tenemos un error porque aquí estamos indicándole a la interface que va a gestionar información de la clase string y a este objeto lo estamos inicializando con la instancia de la clase ArrayList, pero le estamos indicando a la clase ArrayList que va a manejar datos de tipo entero. Por este motivo tenemos un error. La misma información que va a gestionar la interface list también tiene que gestionar la clase ArrayList. Pueden observar que la IDE me muestra que hay una incompatibilidad. Bien, tenemos que colocar nosotros la clase string, o también no le podemos proporcionar ningún elemento, ya que a la interface list ya le estamos proporcionando el tipo de datos que va a gestionar. Ahora, recuerden que la interface list no se puede instanciar a sí misma, o sea, inicializar. Un ejemplo. Pueden observar que he colocado justamente aquí la clase list, pero voy a proporcionarle justamente aquí string y pueden observar que tenemos código en rojo. Esto nos indica que una interface list no es una clase. No se puede inicializar un objeto de una interface utilizando una instancia de la interface, porque eso no existe, porque una interface no es una clase. Bien, solo podemos inicializar un objeto de una interface utilizando la instancia de la clase ArrayList. Esta es una de las formas de cómo nosotros podemos crear un objeto de la interface list y poder inicializarlo. Pero también podemos crear un objeto pero utilizando la palabra var. Pueden observar y también indicarle a la clase ArrayList qué tipo de datos va a gestionar el siguiente objeto. Bien,
Y justamente aquí tenemos un objeto que podremos utilizar para poder crear una colección de datos. También podríamos crear un objeto de la clase ArrayList. Bien, pueden observar, tenemos el siguiente objeto. También aquí proporcionarle el tipo de datos que va a gestionar este objeto. Estas son una de las formas que nosotros podemos utilizar para poder crear un objeto para poder gestionar una colección de datos, de acuerdo a la clase que le pasemos bien a la interface list o a la clase ArrayList. Pero en este ejemplo voy a utilizar la primera línea de código, pero en vez de la clase string voy a utilizar otra clase que es la clase object. Esto significa que esta interface list podrá gestionar información de la clase object, y esto nos da a entender que yo podría almacenar en esa colección cualquier tipo de dato, porque se tomará como un objeto, bien un dato de tipo string o un dato de tipo entero o cualquiera de los otros tipos de datos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso del curso. Ahora, si nosotros colocamos el objeto list, luego punto, pueden observar la lista de métodos que nosotros podemos llamar utilizando este objeto para poder gestionar la colección de datos. Vamos a utilizar el primer método llamado agregar. Es un método que podemos utilizar para poder agregar datos a la colección. Justamente aquí nosotros podemos agregar cualquier información que nosotros queramos. Un ejemplo, yo puedo agregar datos de tipo string y esta información se tomará como un objeto. Voy a copiar esta línea de código y vamos a pegarlo. También puedo almacenar datos de tipo entero, ya que estoy tratando colecciones de objetos. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de la palabra objeto, colocamos string? Pueden observar que tengo código en rojo en la siguiente línea de código, porque aquí estoy agregando un dato de tipo entero. Y aquí a la interface list yo le estoy indicando que solo va a gestionar información de la clase string, no datos de tipo entero. Por este motivo tengo el siguiente error. Tal como las variables que nosotros podemos crear, que si creamos una variable de tipo string, solo podrá gestionar datos de tipo string esa variable. Pero yo voy a utilizar la clase object para poder gestionar cualquier información en esta colección. Ahora, de esta forma, utilizando el método agregar, podemos agregar elementos a la colección. Pero también tenemos un método que podemos utilizar para obtener cada elemento que esté en la colección. En este ejemplo voy a utilizar un mensaje de consola. Voy a colocar el objeto list y mandaré a llamar a otro método, al método get. Justamente aquí tengo el siguiente método que recibe un argumento de tipo entero. Que ese argumento de tipo entero es la posición del elemento que yo voy a obtener de la colección. Voy a obtener datos de la colección y de la posición 0. Vamos a verificar. Voy a ejecutar la aplicación. Y podemos observar que estoy obteniendo el siguiente dato, Alex. También puedo indicarle que yo quiero obtener el dato que está en la posición 1. Y ese método me va a retornar el dato de tipo entero. Bien. Ahora, tal como les mencioné, con este objeto podemos llamar diversos métodos que nos permitirán gestionar información de esta colección. Vamos a llamar al siguiente método, size, método que me va a retornar un valor de tipo entero. Y el valor de tipo entero que me va a retornar este método es la longitud o la cantidad de elementos que contiene la colección. En este momento yo solo cuento con 2 elementos y por lo tanto me muestra en el mensaje el valor de 2, indicando que yo tengo 2 elementos en la colección. Por este motivo, este método contiene el siguiente nombre para obtener el tamaño o la longitud o la cantidad de elementos en la colección. Ahora, si nosotros podemos agregar datos, también podemos eliminar. Nuevamente voy a colocar el objeto para poder llamar a un método, remover. Pueden observar que tengo el siguiente método. Un método que recibe un argumento que es el objeto que yo voy a remover.
Pero también tenemos otro método que recibe un argumento de tipo entero. Y ese argumento de tipo entero es la posición del elemento que yo quiero eliminar. Vamos a verificar si puedo eliminar un elemento. Voy a colocar el valor de 0. Esto significa que voy a eliminar el dato que está en la posición 0. Vamos a verificar y por consola me muestra que solo tengo un elemento porque se ha eliminado el siguiente dato. Ahora, en este momento no puedo utilizar el otro método que recibe un objeto, ya que ese método solo podré utilizarlo cuando yo esté creando colecciones de objetos, o sea, almacenando objetos en la lista. Pero aquí estoy almacenando estos tipos de datos y por este motivo no puedo utilizar ese método. Pero vamos a verificar si puedo utilizarlo colocando la palabra string. Vamos a verificar. Bien, perfecto. Pueden observar que sí tengo un elemento porque he eliminado el dato que está en la posición 0. Vamos a colocar ahora un breakpoint justamente en esta línea de código. Voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración. Voy a depurar. Voy a agregar los siguientes elementos y voy a remover el siguiente elemento porque lo está tratando la colección como un objeto, porque aquí yo he colocado objetos. Y recuerden que este método recibe un dato de tipo entero, bien la posición del elemento que voy a eliminar o un objeto que yo voy a eliminar de esa colección. Pero como estos datos son objetos, por este motivo puedo eliminarlo. Vamos a eliminar ese elemento. Voy a colocar el puntero sobre el objeto list y voy a desplegar la siguiente colección. Pueden observar que en la posición 0 se encuentra el valor de 5, no está el dato Alex. Bien, pero ¿qué pasa si yo ingreso el valor de 5? Lo ejecuto. Bueno, empezamos a depurar. Y justamente aquí tengo una excepción. Tal como les mencioné anteriormente, no puedo utilizar ese método porque estamos tratando objetos en este momento. Y ese método bien recibe un parámetro de tipo entero que es la posición del elemento que vamos a eliminar. O el objeto que vamos a eliminar de la colección. Pero yo aquí estoy colocando el valor de 5. Pero este método no lo está tomando como un objeto. Lo está tomando como un valor de tipo entero. Y le estamos indicando que es una posición de un elemento. Pero ese elemento no existe porque no tengo una posición 5 en la colección. Por este motivo se generó una excepción. Pero ¿qué pasa si lo ejecuto no en modo de depuración? Pueden observar que aquí tengo la excepción. Y me está indicando que no tengo la posición 5 en esa colección y por lo tanto no se puede eliminar. Bien. Por este motivo tenemos que tener mucho cuidado cuál de los métodos vamos a utilizar. Bien, el método que va a eliminar un elemento pero utilizando una posición. O el método que va a eliminar un objeto. Funcionó con el dato de tipo string porque lo tomó como un objeto. Pero aquí, como estoy colocando un valor de tipo entero, lo está tomando como una posición, no como un objeto. Ahora, de esto es de lo que consiste crear una colección de datos utilizando una interface list, inicializando este objeto con la instancia de la clase ArrayList. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar más viendo ejemplos básicos de cómo nosotros podemos gestionar información o crear colecciones de datos utilizando un objeto de la interface list. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.